Domingo 31 de mayo, Estadio Alfredo Di Stéfano. Florentino Pérez acude a un partido del Real Madrid femenino, como es habitual cada año bisiesto, y regala a los aficionados su sonrisa más natural. En el mismo estadio, pero lejos del compromiso y el feminismo de Florentino, se encuentra el otro candidato a las elecciones del Real Madrid, Enrique Riquelme. Y como se ha acusado a esta televisión de invisibilizar a dicho aspirante, queremos darle unos minutos para que explique sus promesas electorales. ¿Qué beneficios? Pero antes, una noticia de última hora. El Real Madrid acaba de ganar la Champions. Concretamente, la Champions de la petanca. Aquí vemos al MVP Anselmo levantando la copa con 85 años y 2 prótesis de cadera, señorío y osteoporosis. Volvamos a las declaraciones de Enrique Riquelme. Aparte de un gran... Interrumpimos la emisión de nuevo con una exclusiva, y es que el Balón de Oro de este año es para un madridista. Aquí le tienen, José Antonio, socio 3421 del Real Madrid, que se acaba de someter a la operación de balón gástrico más cara de la historia, Balón de Oro y sedación profunda. Les dejamos con las propuestas de Riquelme. Prometo fichar a Haaland. Y también cortaré los frenos al papamóvil para que se estampe contra las Cibeles. ¡Visca el Barça! Solo queda recordar que si reordenas las letras de Enrique Riquelme y las sustituyes por otras muy parecidas, se puede leer Satanás y Belcebú son mis avaladores. Pero las artes oscuras nunca enturbiarán los valores del Real Madrid. Valores como los del maestro Mourinho, el entrenador escogido por Florentino Pérez para que su dedo vuelva a señalar el camino del club blanco. Liderazgo y dedos en el ojo.